hora de la tarde empezamos el Pulso Noticias de hoy con una jornada marcadísima por la reciente decisión de la Reserva Federal Norteamericana de reducir modestamente su estímulo monetario. Estos son los titulares. La Reserva Federal Norteamericana empezará reducción modesta en su política de estímulos. Sergio Muñoz es elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema. Pablo García es favorito para ser nuevo consejero del Banco Central. Reserva Federal Norteamericana empezará reducción modesta en su política de estímulos a partir de enero. La Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como la Fed, anunció hoy su intención de empezar una modesta y gradual reducción en su política de estímulos monetarios al decidir que a partir de enero recortará en $3.000 millones las compras mensuales de bonos del Tesoro que venía realizando hasta ahora. Es decir, el quantitative easing disminuyó desde los $85.000 millones hasta los $75.000 millones. Por su parte, el chairman de la Fed, Ben Bernanke, insistió en que la reducción es modesta en un intento por disminuir la tensión que esto generará en los mercados. El Comité de Mercado Abierto de la Fed dijo además que reducirá las compras de activos gradualmente si los datos muestran una continua mejoría en el mercado laboral y que la inflación marcha rumbo al objetivo de largo plazo. Finalmente, la Fed mantuvo su tasa de interés clave cerca del 0% y aseguró que seguirá en ese nivel siempre que el desempleo sea menor al 6,5% y la inflación proyectada no supere el 2,5%. Sergio Muñoz es elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema. El Pleno de la Corte Suprema designó de manera unánime como su nuevo presidente al ministro Sergio Muñoz Gajardo. De esta manera, el abogado de 56 años se transforma en el ministro más joven en asumir la testera del máximo tribunal del país, reemplazando en el cargo a Rubén Ballesteros. El año 2005, Muñoz llegó al máximo tribunal del país tras ser nominado por el presidente entonces Ricardo Lagos. En sus primeras declaraciones como máxima autoridad judicial, Muñoz dijo que quienes llegan a asumir esta responsabilidad tan alta deben hacerlo por sus méritos y no basado en temas políticos partidistas. Asimismo, hizo hincapié en el desafío de seguir acercando la justicia a la ciudadanía y el compromiso de entregar una justicia de calidad, oportuna, comprensible y centrada en las personas. El magistrado asumirá la presidencia de la Corte Suprema el próximo lunes 6 de enero del 2014 y estará en el cargo hasta el año 2016. Pablo García es favorito para ser nuevo consejero del Banco Central. Tras la partida de Manuel Marfan, quien llevaba 10 años como consejero de la entidad, se mantiene pendiente la definición del sucesor. Dado que la idea de que Marfan renovara su cargo por otro periodo más fue desechada, el gobierno ultima la negociación para que Pablo García ocupe su lugar. El actual director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional por el Cono Sur es el nombre que más gusta al Ejecutivo y sería de la preferencia del propio presidente de la República, Sebastián Piñera. Por su parte, Manuel Marfan aseguró que si bien la decisión no le corresponde a él tomarla, considera que Pablo García sería una opción idónea. El tema debiera estar cerrado entre fines de esta semana y a más tardar en la próxima, según los plazos estipulados. Estas fueron las noticias más importantes del día en el ámbito nacional e internacional. Ahora solo resta ver cómo mañana amanecerán los mercados con una decisión tan importante por parte de la Reserva Federal Norteamericana, o si es que quizás ya tienen internalizado este mensaje. Gracias por informarse a través de las pantallas de Pulso TV Noticias. Que tengan buenas tardes.